Marian. Y en caso de una eventual entrada del virus en nuestro país, ¿qué medidas, porque al margen de que Sanidad tenga un protocolo y los hospitales estén alertados, qué medidas puede tomar un ciudadano a nivel preventivo, a nivel profiláctico para...? Ninguna. Ninguna, porque no hay, como digo, no existe vacuna. Existe, mira, hay un suero experimental que bueno, pues no se recomienda utilizar en humanos porque no ha pasado todas las fases de estudio que debe pasar un fármaco, pero que sí ha sido utilizado. Dicen que una persona está entre 1 y 2 personas. A mí me consta que son 2 personas. Ha sido utilizado en 2 personas y ha funcionado, pero no se recomienda utilizarlo porque no ha pasado todos los controles. Entonces, bueno, pues esto es... Claro, dice, ¿hasta qué punto no es ético, por decirlo de alguna manera, utilizar un fármaco experimental con pacientes que sabes que no hay ningún tratamiento y no hay ninguna profilaxis? Es que no hay absolutamente nada, no podemos hacer absolutamente nada. Una persona se infecta, sigue su curso y la gran mayoría, alrededor de un 90% o más, fallecen. Es decir, que lo que nos estás contando es que el hecho de salvarse o no salvarse una vez que estás contagiado por el ébola depende prácticamente de la fortaleza tuya, de la capacidad de defensa tuya. Efectivamente, exclusivamente y de la suerte. Pues el panorama que nos pintas, de luego, no es que sea muy optimista. No, pero es la realidad, quiero decir, esto es lo que hay, esto es lo que se sabe del ébola, que bueno, es la fiebre hemorrágica viral, y además un dato muy importante, y es que no solamente se transmite por humanos, se transmite también por determinados animales vivos o muertos. De hecho, una de las epidemias que hubo hace ya bastantes años, y no fue en África, fue precisamente por el consumo de carne de cerdo. Hay determinados animales, porque esta enfermedad se contagia tanto a personas como a animales, y si se consume esa carne también provoca el contagio. Y esto hay que tenerlo en cuenta también, porque los animales, de hecho, una de las pautas que establece este protocolo aquí en España es que las personas que se sepa y se tenga la certeza, lógicamente se tiene, porque los síntomas son inconfundibles, que fallezca por la fiebre hemorrágica viral, por infección de ébola, no se les va a practicar autopsia, porque la carga viral es tan importante y es tan elevada que el riesgo que se correría todo el personal que esté en ese centro, pues sería tremendo. Y Estados Unidos está hablando de que podría tener en práctica, que podría incluso comercializar la vacuna en 2 o 3 meses. Por lo que nos estás diciendo, yo no sé si tú te acabas de creer esta historia. A ver, tienen, como yo te digo, en Estados Unidos, sí que tienen este suero, que de momento es suero, no es vacuna, que se ha probado en 2 personas y que ha funcionado. Tampoco se puede atribuir realmente la mejoría de estas personas, porque sí hay algunas personas que consiguen superar la enfermedad, pocas, pero algunas lo consiguen. Entonces, si consiguen pasar todos los controles, pueden llegar a comercializarlo en 3 meses. Que sería un poquito tarde, claro. Por lo que nos estás contando, la posibilidad de reproducirse o de contagiar el virus es altísima. Es tremendamente alta, y de hecho las cifras oficiales hablan ahora mismo de más de 1.300 infectados, de los cuales más de 800 ya han fallecido. Los planes que pueda tener la Administración realmente, ¿a qué se limitan? Yo no sé si han hablado, entiendo que sí, que tienen consejos médicos que les estarán explicando todo este tipo de cuestiones, que cuidado con las importaciones de carne procedente de determinados focos, etcétera, etcétera. Pero realmente tampoco es que parezca que las administraciones tengan una gran capacidad de actuación frente a una entrada de este tipo de virus. No, porque es algo incontrolable, sobre todo porque la gran problemática que tiene este virus es que los síntomas durante los 5 primeros días no son alarmantes. Entonces, no se puede detectar. Por ejemplo, en el aeropuerto de Barajas se descarta que puedan entrar una persona. ¿Cómo controlas que una persona que se baja de un avión, si en los 5 primeros días que venga infectada, está en esa fase de los 5 primeros días, puede ser portador del ébola? Es imposible. Y a lo mejor esa persona, claro, dentro de ese avión ha contagiado a las 152 personas que viajan con él en el avión. Sobre las cuales no puedes tener control porque no habría pasado el periodo de incubación. Efectivamente. O sea que nos enfrentamos a una amenaza real. No, es una amenaza real. La OMS no quiere hablar de pandemia, pero yo creo que ahora mismo, y sin ser alarmista, sí estamos en una situación de riesgo de pandemia. Tú nos comentabas antes que es la mayor crisis de expansión del ébola que se ha visto históricamente. Sí. Pero en anteriores propagaciones de este tipo de virus, ¿cuál ha sido la respuesta? ¿Se han visto casos en España? ¿Se han visto casos en otros sitios? No. Aunque fuese a menor escala el contagio. No, porque las epidemias que ha habido de ébola hasta el momento no superaban los pocos centenares de pacientes, o sea, de infectados. A lo mejor eran 200, 300. La tasa de mortalidad era la misma. Eso no ha cambiado, quiero decir, por eso, porque no hay ningún tratamiento terapéutico, ni preventivo, ni terapéutico contra este virus. Marimar, las autoridades nos están diciendo que no hay riesgo de entrada. Por lo que nos estás contando, eso no es cierto. ¿Por qué se nos está dando esta información? Yo, bajo mi punto de vista, esta información se está dando para no generar una alarma social.
porque si no, cualquier persona que tuviese este tipo de síntomas, ahora mismo tendríamos las urgencias de los hospitales colapsados. Entonces, sí es cierto que, a ver, riesgo existe desde el momento en el que esta es la mayor epidemia de ébola que se ha producido en la historia, con el mayor número de afectados y por tanto de muertos, porque no olvidemos que la tasa de mortalidad de este virus es de un 90%, que no hay tratamiento y que no hay vacuna. No existe tratamiento. No existe tratamiento y no existe vacuna hasta el momento. Por lo tanto, es un virus que es tremendamente letal y además de muy fácil contagio. Entonces, ¿qué ocurre? Que no se puede generar alarma social, pero sí que se debe concienciar fundamentalmente al personal sanitario que está en contacto directo con los pacientes inicialmente de poder tener unas medidas preventivas, porque si un paciente infectado acude a un hospital, es tratado, no se le diagnostica, porque no se le diagnostica, ese paciente se marcha, sigue su vía de contagio y el médico sigue atendiendo más pacientes, ahí establecemos ya una vía de contagio. Y luego además hay otro tema, no solamente se habla de los inmigrantes ilegales, pero es que están también personas que viajan fuera de España, o bien por turismo, o bien por cualquier circunstancia, y que pueden venir infectados. No se debería estar avisando, lo digo, porque dentro de esta cuestión de no generar alarma social, yo tampoco tengo la sensación de que se esté informando de cuidado con los viajes a determinados centros en los cuales se puede ser contagiado por este virus. Sí se ha recomendado, hay una recomendación de no viajar a determinados países que son ahora mismo el foco de infección, ¿no? Porque el foco de infección ahora mismo está en África. ¿Qué ocurre? Que todas las epidemias que ha habido de ébola han estado siempre localizadas en África, pero porque antes la facilidad para viajar no era tanta. Entonces ahora viajamos muchísimo más y la movilidad es mucho mayor. Por lo tanto, sí hay un riesgo. Sí hay un riesgo de que el ébola llegue a Europa, a Estados Unidos y a cualquier lugar del mundo. Ese riesgo existe. Entonces lo que hay que hacer es, yo creo, bajo mi punto de vista, concienciar sobre todo al personal sanitario de primera línea. ¿Hay una posibilidad de entrada del ébola en España? Sí, sin ninguna duda, en España y en cualquier país. Vamos a ver, tanto Interior como Sanidad han establecido un protocolo de actuación ante posibles afectados o infectados por este tipo de virus. Y han establecido, de hecho, 2 puntos calientes, como se considera, de entrada de posibles infectados. Uno de ellos, por ser frontera sur de Europa, que es Ceuta y Melilla, donde entran habitualmente inmigrantes ilegales, y el otro es Barajas, aunque Barajas lo tienen contemplado como de menor riesgo. Pero hay otros puntos que no consideran, por ejemplo, la entrada por Turquía, tanto por la parte asiática como por la parte europea. Una vez que están en la parte europea se pueden mover libremente. ¿Qué ocurre? Que es un virus cuyo contagio es tremendamente sencillo, se contagia por cualquier fluido corporal. Entonces el contagio es muy rápido. Y el problema que tiene a la hora de detectarlo... saliva, es decir, un estornudo... Un estornudo, efectivamente, por sangre, saliva, sudoración, es el contagio... Por sudoración también, es decir, un roce... Efectivamente, con que tengas una pequeña... Claro, a lo mejor el roce simplemente no, pero si tienes una pequeña herida en la mano, te lo puede generar. ¿Qué ocurre? Que estos protocolos se ha establecido un protocolo, como te digo, que además dicen que se renueva semanalmente y se entrega a todas las comunidades autónomas. Pero el problema está en que los médicos de atención primaria o los médicos de urgencias no tienen este protocolo establecido. Y los síntomas que presentan los pacientes en los 5 primeros días de la infección son síntomas como alguna diarrea, vómitos ya son posteriores, fiebre alta, dolor de cabeza y debilidad. Entonces, ningún médico a priori puede establecer o diagnosticar una infección de ébola en esos días.